No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir tú. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas una semana más en un día atípico, porque esto va a salir un viernes y grabándose nada más acabar un partido que, la verdad, da pocas ganas de hablar de él. Habrá que hacerlo porque no queda otra, teníamos la idea de hacerlo, de hecho, en viernes para poder comentar este Atlético de Madrid-Barça de las semifinales de la Copa del Rey, con la ilusión que teníamos todos y seguimos teniendo de que el Barça pues se pueda meter en una segunda final consecutiva de la Copa del Rey. Pero lo cierto es que después de este 4-0 en el Metropolitano la cosa se complica bastante. Un partido que ha sido, pues podríamos catalogarlo como desastre en la primera mitad. En la segunda se intentó, incluso se pudo marcar y maquillar con ese 4-1 que marcaba Pau Cubarsí, que se anula después de una revisión lamentable de casi 7 minutos que ha estado parado el partido para ver si era fuera de juego o no de Cubarsí, que también está ahí la duda. Ha habido polémica bastante en este partido muy duro por parte del Atlético de Madrid, como cabía esperar, y un Barça que, hay que ser autocrítico, no ha hecho un buen partido en absoluto. Una primera parte con muchísimos problemas defensivos. Ha expuesto el Atlético de Madrid esas dudas que teníamos durante la temporada de veremos si cuando llegue un equipo con potencial deja en evidencia los problemas, las lagunas que había defensivamente en el Barça de Flick, y lo cierto es que este Atlético de Madrid lo ha hecho. 4-0 la primera parte, 4-0 la segunda, y esto que va muy complicado para el Camp Nou dentro de 20 días. Así que estamos en directo, como digo, la gente de Club TDP en Patreon nos está viendo las caras, y esto también saldrá en podcast porque ya lo estás escuchando, así que gracias por estar ahí. Y saludo por aquí para empezar ya de la mejor forma posible al señor. No sé si voy a empezar con él o no, porque está caliente. Voy a empezar con Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Jodido, no te voy a engañar. Jodido después del partido, pero bueno, tirando un poco de humor y un poco para intentar, no sé si desviar la atención o qué. Estoy contento porque tengo el ordenador, tengo los auriculares, el micrófono. Después del robo que nos han pegado con el gol de Cubarsí y con la roja de Eric, al menos tener esto para poder comentar ahora en directo es motivo de celebración. Porque lo del fútbol ya hablaremos, pero duele. Sí, obviamente, ¿no? La gente está muy, muy quemada. Yo lo observo, ¿no? Por Twitter, lo observo por el canal que tenemos ahí en WhatsApp con los premium de Club TDP, que están desatadísimos, y hay enfado, hay cabreo. Hay tristeza, incluso podría decir, porque había ilusión de poder dar un paso importante de cara a meternos en la final. Ya hablábamos aquí, de hecho, durante la semana en Club TDP, de si nos íbamos a la final de Sevilla. Ha sido hablar de esto y automáticamente el 4-0 del Atlético de Madrid. Tony Martínez, ¿cómo estamos? Que contigo hice ese vídeo en Club TDP. Hablábamos de que te invitaría a Sevilla a la final de Copa y mira tú por dónde nos meten esta paliza. Muy buenas, Juanma. Muy buenas, Gerard. ¿Qué tal? Pido disculpas ya por lo que pueda ocurrir durante este ratito, porque
hay muchas cosas de las que hablar y Sí. seguramente cuando lo escuche mañana o cuando lo vea mañana o pasado mañana o dentro de 3 días o 4, cuando vea lo que hemos grabado hoy, me voy a arrepentir. Pero vamos a ello, por favor. Me hace falta más Stoichkov en este equipo, me hace falta algún Stoichkov en este equipo para levantar a alguno de los Simeone, me da igual si al entrenador o al jugador, para levantar a los Baena, para levantar a cualquier jugador durante el partido y levantarlo 2 metros y echarle huevos, de verdad que es lo que merecemos todos los que estamos viendo el Barça. Sí es cierto, y empezando por ahí, Tony, no porque hubiera pensado empezar por ahí, pero ya que tú lo dices, lo de levantar, cuando dices levantar es una buena patada, ¿no? Para que el levantar, sí. Marcar territorio. Es que marcar territorio. a eso iba. A mí me ha faltado eso en el Barça, un más de colmillo, ¿no? Que ya esperábamos, evidentemente, un Atlético de Madrid duro, que en el minuto 1 ya con Giuliano le metía un pisotón que era amarilla clara a Sobrevalde, que no se saca. Llorente tiene otra igual sobre Fermín, que tampoco es amarilla. Monuera Montero, digamos que vende muy cara la amarilla, la primera que saca en el partido, pero es que empieza muy fuerte el Atlético de Madrid y no veo a un Barça que, no sé si era minuto 25 o 30 de partido, ya con 2-0 en el marcador. Las faltas eran 7 para el Atlético de Madrid, 1 para el Barça. Con esto no quiero decir que hay que hacer más faltas, pero sí que me faltó un poquito más de intensidad, y sé que esto es muy fácil recurrir a ello cuando se pierde 4-0. Me gusta más buscar las explicaciones futbolísticas, pero yo he visto, Tony, un Barça, no sé, como muy superado por el Atlético de Madrid, esa presión alta que imprimió desde el minuto 1 el equipo de Simeone, que ya tiene un mano a mano prácticamente que salva a Joan García, que después llega el fallo de Joan García, que bueno, que se puede tener también esto del fútbol, no, nadie es perfecto, y te pones con 1-0, después pronto el 2-0, pero durante todo ese proceso y durante toda la primera mitad no ha habido un Barça que haya competido ante el Atlético de Madrid, y eso creo que a futuro, a medio largo plazo, quizás sea lo más preocupante, ¿no? Hay muchos equipos que juegan a lo que juegan otros jugadores, pero el Barça juega a lo que juega su mediocentro. Y en este caso, el mediocentro del Barça era Frenkie de Jong, que ha sido hoy un alma sin pena. Ha sido un jugador que ha estado deslavazado todo el partido, no ha metido la pierna en ningún momento. Todo esto que le llevábamos ponderando durante el último mes, que le llevábamos valorando durante el último mes, de que le veíamos con más energía, hoy ha vuelto el Frenkie de Jong, ese que nos desespera a todos los culés, el Frenkie de Jong que no mete la pierna para absolutamente nada, y el Barça se ha dejado humillar por un equipo que realmente es un equipo que solamente tiene 2 opciones. Tú solamente tienes una opción, que es lo que hablábamos en el anterior programa, que era el de salir a la contra, jugar a la contra, jugar a la contra, jugar a la contra. Si esto lo sabemos nosotros, que estamos aquí sentados y que no tenemos ni idea de fútbol, Hansi Flick, perdóname, no puede, y Dios me libre de criticar a Hansi Flick, pero en este caso no puede plantear un partido con otras medidas, sabiendo a lo que va a jugar el Atlético de Madrid, que lleva jugando a esto toda la temporada y que sabes que al Barça solo le va a jugar a esto. No puedes tener una lectura del partido un poco más acertada y saber que el Atlético de Madrid te va a jugar a esto e intentar remediar en las entradas de Lookman, las entradas de Giuliano, las entradas de Marcos Llorente. Si es que lo estábamos hablando nosotros aquí el otro día. Si es que era el único recurso que tiene el Atlético de Madrid, si es que no tiene más. Pero si le dejas en bandeja que gane la espalda a Valde, que gane la espalda a Eric, a Cubarsí, a Koundé y demás, pues te matan. Entonces el Barça hoy ha jugado al ritmo de Frenkie de Jong, y el ritmo de Frenkie de Jong es para quitarle la camiseta del Barça y que no vuelva a jugar nunca más hoy. Gerard, después de este alegato de Tony, ¿coincides con él o tienes otra visión distinta de lo que hemos visto? Es que creo que yo no sería tan duro con Frenkie, porque al final es un jugador más al que se le ven las carencias igual que a todos los demás. Lo que pasa es que, como dijo Tony un día, Frenkie de Jong nunca hace nada que le haga brillar. El día que no le salen las cosas, pues luce más, porque una de las cosas que tiene Frenkie es que es muy difícil quitarle el balón y eso lo hace muy bien, y hoy ha tenido pérdidas igual que las ha tenido Lamine Yamal, Koundé, que ha estado en la primera parte a ratos en el Metropolitano y a ratos todavía en su casa, en Castelldefels o donde viva, Olmo, Fermín, Ferran, es que todos han estado muy mal. Y luego no creo que se deba señalar a Flick, pero sí que es verdad que no es la primera vez que tengo la sensación de que
el propio Flick se sorprende de que haya un rival que no solo te busque la espalda, que como dijo Tony, es algo que hace el Atlético de Madrid, y la señal está en que el Betis jugando 2 veces seguidas con el Atlético, en una en Copa se lleva 4 goles y luego en el Metropolitano se encierra un poquito atrás, 5, y luego en el Metropolitano se cierra un poquito atrás y gana 1-0, que ya sabemos que el Barça no se va a encerrar atrás, pero eso lo que te demuestra es que el Atleti te va a buscar la espalda sí o sí, y luego no es la primera vez que veo el partido y pienso, Flick no se esperaba que el rival saliera a presionarte tan arriba, y el Atleti lo ha hecho por minutos, y aquí es donde se nota o donde falta un jugador que diga, no tenemos que jugar a esto, porque el Barça ha entrado en el juego del Atleti, le puede la verticalidad y las ganas de ir hacia adelante, y ha entrado en ese correcalles que no ha servido para nada, porque el Barça estaba muy impreciso, que si tienes a Pedri, coge y dice, oye, como decía Squirtle, vamos a calmarnos, porque al final... Sí, el Barça ha tenido, en la primera parte ha tenido un par Fermín que creo que todavía iban 0-0 o uno habría sido el 1-1, pero es que todo el partido ha sido un cúmulo de errores, imprecisiones, de querer correr sin saber hacerlo, que intentar querer jugar rápido no porque eres capaz de hacerlo, sino porque crees que puedes hacerlo y no es lo mismo. Y el Barça ha cometido muchísimos errores hoy y el Atleti pues ha estado de dulce. Es que es cierto que el partido nunca ha estado del lado que le hubiera interesado al Barça, en ningún momento. Ha sido siempre el partido que ha querido hacer el Atlético de Madrid, que le ha salido perfecto en la primera mitad. Claro, te pones 1-0, que sí, me decía Alex por el canal de WhatsApp de los Mecenas Premium, decía de que ya tiene una clara, antes del fallo de Joan García, tiene una clara el Atlético de Madrid, que para Joan García, es cierto, pero es que yo creo que eso condiciona mucho. A partir del gol primero del Atlético de Madrid, con el fallo de Joan García, que no ha fallado prácticamente nada desde que comenzó la temporada con el juego de pies, eso ya le mete todavía más el veneno en el cuerpo al Atlético de Madrid, en su idea que tenía en el partido de ir intenso a la presión, de pelear cada duelo dividido. El Barça nunca ha estado cómodo, pero es cierto lo que dice Gerard, y no sé si lo compra también Tony, de que ha entrado en ese juego el Barça, de que quería el Atlético de Madrid. No ha habido pausa. Yo pedía un poco más de paciencia en la circulación, un poquito más de orden con la pelota, intentar, pues eso, frenar ese fuego del Atlético de Madrid, pero prácticamente ha sido imposible la primera mitad, que ha sido un 4-0 que ponía por ahí Mr. Chip el dato. Desde el año 50 y pico no iba el Barça al descanso perdiendo 4-0 y decía, creo que en el dato también era, que Hansi Flick con sus equipos nunca había ido al descanso 4-0. La última vez fue con el Hoffenheim, creo que en segunda división, algo así comentaba Mr. Chip. Tony, ¿y cómo se paraba? Porque por aquí dice Ezequiel Afonso, el amigo Ezequiel: buenas noches, Tim. Buenas por decir algo, porque todavía estoy intentando entender qué ha pasado hoy. Es que cuando ves la primera mitad dices, ¿qué ha pasado para irte 4-0 al descanso? Pues mira, en el programa especial este que grabamos el martes, creo recordar que fue, Sí. que estuvimos hablando con Adrián Barrios, comentábamos, y yo comentaba que creo que era el momento de que la línea defensiva del Barça estuviera 15 metros un poquito más retrasada, para intentar salir a la contra, para intentar saber jugarle al Atlético de Madrid. Justo lo que decías, Gerard, es correctísimo. O sea, el Betis se mete una hostia tremenda en el primer partido, y luego Pellegrini tiene la capacidad, la resiliencia de poder reestructurar el equipo y jugar a una cosa totalmente diferente. Hansi Flick no ha visto esos 2 partidos, porque si ha visto esos 2 partidos tiene que saber a lo que va a jugar el Atlético de Madrid, tiene que saber dónde vas a morir o dónde puedes sobrevivir. Porque el Atlético de Madrid es un equipo peligroso, es un equipo que tiene mucha... Es el primer equipo, después de todos los de la Premier League, que más se ha gastado. Es decir, no es un equipo de 4 cañas, es un equipazo. Pero no hemos tenido la capacidad para meter la línea defensiva 20 metritos más atrás y poder intentar salir a la contra y guardar un poquito para el partido de vuelta. Esto no era un partido de 90 minutos para salir a destajo como han salido. Era un partido de 180 minutos. Y luego, por otro lado, no estoy nada de acuerdo en el hecho de que, y discrepo muchísimo con la frase muy recurrente en general de Jong es uno más de los que lo ha hecho mal. No, De Jong es el centrocampista que más cobra de este equipo. Yo, si soy el que más cobro de una empresa, no soy ni por bonito, ni por rubio, ni por no perder balones. Soy por ser diferencial. Entonces, a De Jong hay que justificarle el sueldo que tiene y hay que medirlo
por el sueldo que tiene. Y tiene que ser diferencial De Jong. Si no, se tiene que dejar esos 20 millones de euros libres para que venga un centrocampista diferencial. Sí, es que hoy entiendo a Tony, lo entiendo, porque es verdad, porque al final queda muy señalado siempre el mediocentro Barça cuando el partido es un correcalles, le pasaba a Busquets también, cuando el partido era un ida y vuelta, queda muy expuesto el centrocampista que juega en esa posición. No tenía la compañía de Pedri, que es una baja dramática en escenarios como este, y tenía un Casado que lo cambia a los 36 minutos, creo, Hansi Flick, con esa amarilla, no sé si pensando en que a lo mejor podría jugarse la expulsión, y mete a Lewandowski, no sé si esto, cómo le sentará a Casado, creo que cuando sale habla con él y le explica, entiendo, Hansi Flick por qué lo ha cambiado, pero De Jong es cierto que ha estado muy superado, pero es que te pones a mirar y como decía Gerard, Koundé ha estado también muy superado, el juego por fuera lo ha ganado constantemente el Atlético de Madrid, Juliano no sé cuántas veces le ha ganado la espalda a Valde. No ha habido una presión efectiva nunca del Barça. El Atlético de Madrid no tenía ningún tipo de problema en sacarla largo, porque tampoco es que le quema el balón, digamos, jugando en corto, y si tiene que despejarla en largo buscando un balón al espacio, lo va a hacer sin ningún problema. La presión nunca ha sido efectiva del Barça. En el centro del campo no ha habido un dominio porque ha faltado gente como Pedri, y se nota mucho en ese sentido la baja del Canario. Pero es que no ha habido ningún momento del partido. Ya la segunda parte sí, quizás con 4-0, que el Barça ha podido a lo mejor tener algún momento más de control del juego, pero la primera parte con 2-0 es cierto que no ya el hecho de retrasar la línea defensiva, como dice Tony, yo soy muy defensor de que hay que morir con esta idea, pero es cierto que un partido de Copa a 180 minutos, con 2-0, pues a lo mejor no meter atrás la línea defensiva, pero sí tener más cuidado, ser más precavido con la posesión. Al final eres el equipo que más posesión tiene de la liga. Hoy también era así, no la pierdas en zonas donde no debes perderla, y el equipo ha tenido pérdidas, que no tenía que haber tenido, y el Atlético de Madrid ha castigado mucho al espacio, que es su gran virtud, castigar al espacio, con un Lookman que ha sido un fichaje, el mejor fichaje seguramente del invierno en la Liga Española, y un Juliano que este hombre ha hecho el partido seguramente de su vida. Que dicho esto, por abrir un paréntesis, a lo mejor este hombre no tendría que haber acabado el partido. Ya metiéndonos en el tema de la polémica, ¿no? La entrada que hace Valde, que ya comentaba antes, es de amarilla, ya va condicionado, y de hecho, si le hubiera sacado amarilla ahí, ya con la entrada que le hace a Valde, que le sacan amarilla, es que no se ha sacado ni una repetición. O sea, yo sabéis que no me meto en el tema arbitral, Intento ver las jugadas y analizarlas, ser lo más objetivo posible. Pero con lo de Valde, la entrada de Juliano, es que no se ha sacado ni una sola toma. No ha habido intención en ningún caso del VAR de revisar esa jugada como una potencial entrada de roja directa, como sí se ha hecho con Eric García. Y claro, a mí esto no voy a decir que me toque la moral, pero me pone muy, muy caliente, Gerard, porque es que han sido una tras otra lo de Llorente, lo de Juliano, lo del gol anulado, que ahora lo comentaremos quizá más en profundidad, que al final se sacan, que entiendo que lo que pitan es fuera de juego de Cubarsí, porque el balón, la imagen que ponen es que ya cuando tiene el pie más adelantado Lewandowski, el balón ya está cerca suya, sí, pero lo que están pitando ahí es que cuando toca la rodilla de Lewandowski, el que está más adelantado es Cubarsí, y lo que tiene es una uña. O sea, pero se han pegado 7 minutos para encontrar una acción punible y anular ese gol. Te pones a pensar mal y piensas mal, pero es que, no sé, son muchas cosas que al final también desquician a un equipo. A ver, voy a ir por partes. La primera es el hijo del Cholo es el Cholo en el campo. Y ambos señores, Simeone, son seres viles y malvados. Y es así. Y han tirado... Escuchamos a Hansi. Vamos a escuchar a Flick porque estamos en directo. Y hay que escuchar a Flick porque a lo mejor le preguntan sobre el tema arbitral, de qué dice el técnico alemán. I think when I say now I'm disappointed about the team, it's not right, because no, I'm really proud about my team. Maybe not today in the first 45 minutes, but in the season. You know how many injuries we have, how many players are out. So the whole season is like that, and we always adapt, we always manage everything, and this is also part of the game that you lose. And today was a heavy lose. It's like that, but at the end I'm very proud about my team, and we will come back. And maybe for today we have to accept this lesson,
and then we have to make the things better. And also, how you said, we have to start from the beginning. And when you saw the players from Atletico, they have more will, they have more hunger to score goals like that. And this is what I want from the beginning, from the first minute. And in the first 45 minutes, we didn't show that. And this is what we have to do. But also, we have a young team. We have a young team, but at the end, no excuses. Bueno, me gusta esto de que no hay excusas, que es un equipo joven, que ya lo sabíamos también durante toda la temporada, no ha dejado de ser un equipo joven y que ha tenido más hambre y más ha sido más salvaje el Atlético de Madrid en el partido, que la primera parte eso le ha faltado al equipo. Está orgulloso, no a lo mejor de hoy, pero sí de la temporada, lo cual es también muy normal en Hansi Flick después de una derrota. Pero bueno, no sé si le escuchamos alguna cosa más, a ver si puntualiza alguna cosa el bueno de Hansi Flick. The semi-automatic offside. El fuera de juego de Cubarsí, a ver si entra en la polémica o no Hansi. Lines like they did in the previous seasons. Okay. Yeah. Like this. Okay. What do you think about that? What should I say? I think when we start with yellow cards, okay? Normally in the first action with the foul to Balde, it's a yellow card. Seguro, it's just a yellow card, and I and then it's everything. It's maybe different, but he invited them to play like this, and the second yellow card was it could be. So it's totally different. But I want to, come on. It's for me. It's a mess. It's a mess like that, and they have to wait. I don't know how many minutes. 7 minutes? Was 7 minutes? Oh, come on. What? Come on. They find something in these 7 minutes. Okay. For me, when I see this situation, was clear no offside. But at the end, maybe they could see something different. But tell us, and there's no communication, and this is so bad here. Bueno, calentito, ¿eh? Calentito con el tema arbitral Hansi Flick. No me sorprende porque el partido ha estado para ponerse calentito. Con lo de la entrada que decíamos, de Giuliano a Balde, no lo ha olvidado el bueno de Hansi. Y en el fuera de juego, evidentemente, hablando del tiempo de que se ha empleado y que no hablan con ellos, no le explican nada a los entrenadores. Los jugadores se han puesto a calentar mientras intentaban buscar la toma esa que dejara en fuera de juego a Cubarsí. Un poquito más de Hansi porque lo veo hoy de estas noches que no se le ha visto posiblemente desde que está en el Barça de Hansi Flick, una noche así, con un 4-0 contundente, porque la derrota más abultada, ¿cuál ha sido? La del Chelsea 3-0, ¿no? Esta es la más abultada con Hansi en el banquillo. Y lo veo caliente, ¿eh? A ver qué dice. Get the yellow card and next minute, and the first 45 minutes were very intense, so it's also many duels in the midfield, so next foul maybe he get the red card, so we have to change it. Bueno, hasta aquí la rueda de prensa, o sea que hemos coincidido para ver lo que ha durado. Bueno, ¿alguna valoración? Tony, Gerard, tú, ¿cómo has visto a Hansi? Caliente, ¿no? Sí, caliente. Quiero destacar, o me ha llamado la atención, que en la primera respuesta de valoración del partido y eso, creo que hay un intento del mismo mensaje que hubo después del Chelsea, ¿no? Volveremos, creo en el equipo, estoy orgulloso de la temporada que estamos haciendo y lo de hoy ha sido un despropósito, pero bueno, creo que este Barça es muy capaz de levantarse. Lo jodido, y ahora pensándolo fríamente, lo jodido es que creo que esto en una eliminatoria de Copa duele mucho más, porque en un partido de Liga, mira, te jode, obviamente, pero ya está, llega el siguiente. Aquí es que luego queda la vuelta y volverás a acordarte de un poco de todo. Y, hostia, decíamos que a doble partido al Barça es muy difícil tumbarle porque compite muy bien, pero es que después del 4-0 de hoy nos hemos quedado todos con el culo al aire un poco, interpreto yo. Tony, ¿te gusta ver a Hansi así, de caliente? ¿Y de contundente? Sí, me gusta verlo caliente, me gusta ver que quiere defender lo suyo, sus ideales y que quiere defender su equipo, me parece fantástico. Me parece que hay que creer en este equipo, desde luego hay que creer en el equipo y estoy muy de acuerdo con Hansi Flick en lo que dice, pero hay que creer desde la crítica. No me sirve el hecho de que somos un equipo muy joven. Justo cuando ha dicho eso estaba mirando. Ferran Torres tiene 25 años, De Jong 28.
Olmo y Koundé 27, Joan García 24, sale Lewandowski con 37, Araujo con 26 y Cancelo con 31. Esto de la excusita de que somos un equipo muy joven, cuidado también que nos pueda hacer boomerang. El hecho de creernos también nuestras propias excusas de que todos son Lamine y Cubarsí. No, Lamine y Cubarsí son dos planetas aparte de todo lo que está jugando en el Barça. O sea, estamos hablando que jugadores de 25, 27, 28 años perfectamente ya no son jugadores tan jóvenes como para poner una excusa respecto a la edad. Entonces, yo creo que hay que creer en este equipo. Yo estoy convencido, desde aquí lo digo, que vamos a pasar a la final. Estoy convencido que Hansi Flick va a recuperar a Rafinha, va a meter a todo arriba, va a meter con Rashford, va a meter con Lamine, va a meter con Ferran Torres, van a meter todo. En el minuto 15 en el Camp Nou vamos a ir 2-0. Estoy convencido de esto. Pero esta creencia hay que hacerla desde la crítica, no hay que hacerla desde la excusa de que somos muy jóvenes. Pues mira, me gusta que seas tan positivo, Tony, porque te veo tan caliente también a ti, que digo, a lo mejor ya lo ve todo tirado por tierra, pero no. No, estoy caliente por lo que ha ocurrido hoy, pero si algo me ha demostrado este equipo es que tiene la capacidad de poder solventar situaciones tan desagradables como la que hemos vivido hoy. Sería una remontada que yo creo que no se ha dado nunca, ¿no? El Barça, un 4-0 se remontó, recuerdo, contra el Milan, un 3-0. Contra el PSG. Ah, cierto, fue un cierto. Sí, claro, correcto. Fue exactamente lo mismo. El 6-1. Bueno, ¿por qué no? Y en el banquillo, y ahora lo siento mucho lo que diré, pero en el banquillo de ambos equipos hay entrenador que son muy buenos entrenadores, pero carne de loser premium, como son Unai Emery en un lado y el Chulo Simeone en el otro. Que ahí que ya era hora que con la pedazo de plantilla que tiene el Atlético de Madrid hiciese un partido así, que manda narices la pena que está dando el Atlético, con perdón, pero la pena que está dando el Atlético de Madrid este año, manda cojones que también tenga que hacer el partido contra el Barça, ¿no? Sí, no. Contra el Betis también lo hizo, es verdad que contra el Betis también hizo un partido descomunal. Con el plantillón que tiene, es que te pones a ver, estoy de acuerdo. Al menos hoy, los cambios que ha podido hacer uno y los cambios que ha podido hacer el otro, y madre de Dios. Y luego ya vendrán con ese discurso, ¿no? De equipo pequeño y tal. ¿Cuánto dinero, si son el equipo que más dinero se han gastado en el mercado de invierno? Totalmente. En una liga española que este ya es otro melón. Es una liga pobre. La mayoría de equipos no tienen dinero y luego viene el Atlético en ese discurso de equipo pequeño y gastándose millones y millones mercado tras mercado. Es que no sé si se me nota, pero el Atlético es uno de los equipos que peor me cae en general. Siento si hay algún colchonero por aquí. Hoy está permitido ser un poquito más, salirnos un poco del guión, porque hay mosqueo y es normal, y yo lo he dicho también por el grupo de WhatsApp, que me cae muy mal Cholo en días así. Es odiable Cholo Simeone, porque, claro, él defiende lo suyo, evidentemente, ¿no? Pero es que lo protesta todo cuando es algo que a él le puede beneficiar. Ahí no dice nada. Es el entrenador ideal para el Atlético de Madrid. Lleva no sé cuántos años ya en el banquillo. El Barça es otra historia, evidentemente, pero como decía al principio Hansi Flick, ha faltado un poquito más de energía, un poquito más de vida en el partido, cosa que yo creo que durante la etapa de Hansi Flick nunca se ha dudado de eso, ¿no? De la puesta en escena presionante, con esa intensidad. Quizás Rafinha también ahí se nota cuando no está, porque a lo mejor te pones 2-0 y Rafinha pega un par de gritos, coge a alguien por el pecho, en el sentido figurado, y el equipo se calienta. Cuando ha habido alguna discusión con el árbitro, veías a Coque que se iba al árbitro y le hacía el trabajo psicológico de estar continuamente a su lado, comiéndole la oreja, y yo decía, ¿dónde está De Jong? Que es el capitán, ¿dónde está De Jong? De Jong, por favor, ponte ahí, haz un poquito de juego sucio. También esto es fútbol, ¿no? Y cuando está Coque comiéndole la cabeza al árbitro, cómesela también tú un poquito. Me ha faltado eso, un capitán que lleve al equipo de otra forma, ¿no? Y De Jong era el capitán hoy y se nota que no es un capitán como el capitán que merecemos, que yo creo que sigue siendo Rafinha el capitán que este Barça merece, ¿no? En fin, son muchas cosas que se han ido dando y también el Atlético le ha salido todo perfecto. Es que no ha habido prácticamente nada que no le saliera bien en ataque. Hemos estado mal en defensa, sí, pero para que estés mal tú en defensa también tiene que haber un equipo que en ataque lo haga muy bien. Ha sido preciso en las transiciones. Es que, claro, a partir de ahí, cuando te pones 4-0, es que el partido se pone ya muy cuesta arriba y no se puede hacer un análisis de la segunda parte con propiedad, porque con un 4-0 que puedes comentar. Es ir cuesta arriba, sin intentarlo, ha tenido el 4-1, no ha subido al marcador, pero bueno, ¿qué os parece
Si ahora hacemos un paréntesis, la gente dirá, ¿pero cómo? ¿Un paréntesis ahora? Con lo calientes que estáis, queremos escucharos más calientes. Bueno, esperaos un poquito porque estamos últimamente metiendo paréntesis en los programas y queremos, o quería yo meter aquí en este programa que es un poquito más ligero, programa de viernes, una parte de esa charla que tuvimos el martes en ese programa en Patreon con Tony y con Adrián Barrios y con Sara Carmona, esta chica que trabaja en la Liga Beyond Stats y con la que hablamos de datos del Barça, que ahora queda un poco raro hablar de ellos porque son datos positivos del Barça de Hansi Flick. En Liga, de Copa no hablamos. Y hablamos de datos del Barça que los pone en el top 1 en un montón de apartados. Y también de Lamine Yamal. Charla muy interesante que yo creo que os va a gustar para un poco bajar las pulsaciones. Y después de la charla seguimos aquí calientes, que no nos hemos ido, ¿eh? Así que un poquito de Sara Carmona con Tony y con servidor. Y después seguimos aquí hablando de este Atlético Barça. Seguimos hablando, como digo, del Barça y sobre todo de los datos. Ya he dicho antes, he hablado muy bien de ella, porque es que el vídeo este último que hemos comentado quedó espectacular y habla maravillas del Barça con razón, porque lo dicen los números, pero a los números hay que darles, como decía antes, contexto, ¿no? Y eso Sara Carmona lo hace como nadie y la tenemos por aquí ya. Sara, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Hoy un placer volver a verte y volver a veros y, bueno, encantada de estar aquí. Sara, lo que decía del vídeo, que ya hemos hablado maravillas de él, ese análisis exhaustivo a lo colectivo del Barça y a lo individual de Lamine Yamal. Yo le decía a Tony, el dato este de la eficacia en finalización y en contención defensiva, cuando tenemos que darle contexto a ese dato de ser el número 1 en la eficacia arriba y el número 1 en la contención atrás, ¿cómo lo contextualizamos? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros abusamos mucho de la palabra contexto porque sin el contexto el dato se puede convertir en una trampa, ¿no? Y una trampa muy oportunista, y siempre lo reiteramos. En este caso tenemos la suerte, dentro del programa semanal que hacemos en Beyond Stats, reservamos una semana para cada equipo. Y equipo que nos vaya dando motivos en aquel momento para hablar de él, pues lo elegimos. Y nos ha ocurrido que igual que respondemos mucho a la actualidad deportiva. Empezamos muy prontito hablando del Madrid porque realmente había un cambio de entrenador que creaba un hype tremendo y creo que tenía un potencial informativo muy importante. Y al tercer partido de Xabi Alonso más o menos vimos patrones repetitivos que conseguimos contextualizar y poquito a poco, como estoy hablando de muchos equipos, sí que el postclásico sí que hablamos de Barça y Madrid por partes iguales, pero estábamos reservando el Barcelona porque veíamos que nos daban números que se iban manteniendo y mejorando. Entonces llegó un punto en el que dijimos, oye, yo creo que es ya un momento muy bonito para hablar de Barcelona porque han conseguido esa eficacia en ambos áreas, ¿no? Intentamos trasladar esa frase que todos podemos escuchar, que es, lo hacen bien, trabajamos bien en ambos áreas, con datos, y en ese momento es cuando confirmamos ese dato. Sí que quiero leeros brevemente la definición exacta de esas dos métricas, si me lo permitís, chicos, para que el contexto sea algo mayor. Mira, la eficacia de finalización quiere decir que es el equipo con más porcentaje de acciones, obviamente ofensivas, que terminan en gol. ¿De acuerdo? Las que terminan en gol, es decir, las más potentes. Que en ese caso, pues el Barcelona, como habéis dicho, es top 1. Más de 1 de cada 10 veces que el Barça ataca, lo convierte en gol. ¿De acuerdo? Después tenemos cerquita el Villarreal, que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Y luego vamos a la eficacia de contención. Aquí no es la eficacia del equipo rival para hacernos en gol, sino el porcentaje de veces que consigue que el equipo rival no termine en finalización, en tiro. ¿De acuerdo? O sea, hay un pequeño matiz diferente, pero bueno, que nos da mucha información también de esas efectividades. Y además de todo esto, el Barcelona era el equipo con más victorias tras desventajas. El 27% de las veces que comenzaba perdiendo, luego vencía el partido. Habla mucho de su estilo, es el equipo con menos pase largo, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos todos, que es el equipo con la línea defensiva más alta, de media cerca de 40 metros, que es una locura, con más posesión, con más éxito de pase, con más pases en zona de ataque. Y luego el segundo equipo que más veces recupera el balón, que bueno, ahí Pedri tiene mucha culpa en el acumulado. Y bueno, aunque no entra mucho duelo aéreo, cuando entran ellos tiene un porcentaje de efectividad muy, muy alto. Y además el equipo que menos remates recibe, ¿no? Dentro de todo este cómputo que estábamos buscando, pues era un poco lo que os quería contar, que son muchos más datos los que evaluamos, pero intentamos dar esos dos que enmarcan más el cómputo general.
Y Sara, ¿comparáis con los datos de la temporada pasada para hacer un balance incluso más global? Dentro del, digamos, los guiones de estos programas, tenemos tantísima volumetría de datos con lo que ha pasado la última jornada que procuramos no salirnos en esas comparaciones de anuales, porque entonces los programas, bueno, ya sabéis que cada vez respondemos a formatos más cortitos y se nos iría mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que alguna vez sí que damos alguna pincelada en la que podemos comparar con otros años. Hay una tendencia relativamente similar a la del año pasado, ¿de acuerdo? En lo posicional muy parecida, pero sí que esas dos efectividades, por ejemplo, que he mencionado, este año se han limpiado e incluso se han potenciado un poquito. Es que yo me da la impresión, viendo el dato este de los menos pases largos de toda la competición, la temporada pasada a lo mejor con Íñigo Martínez sería un poquito más elevado, puede ser, ¿no? Seguramente, seguramente. Yo creo que no recuerdo el año pasado haber dado ese top 1 del Barcelona en menos largos, con lo cual seguramente no fuera top. Sí que es cierto que es un dato que no tenía hace 4 o 5 jornadas, que lo ha ido consiguiendo ahora. Y hay una cosa que siempre dejo súper clara, chicos, y que me encanta reincidir en ella. Los datos no tienen por qué ser buenos ni ser malos. Los datos describen, ¿de acuerdo? Y esto me mato a decirlo. Que haya un equipos de estilo Getafe, estilo Alavés, que tienen muchísimo pase largo, porque tienen un juego mucho más directo y porque su gran herramienta para romper líneas es el pase largo. Que esto ocurra describe a un estilo y cada entrenador ejecuta estilos con respecto a los jugadores que tiene, ¿de acuerdo? O sea, que en este caso, hablando de las efectividades del Barcelona, la efectividad de contención, creo que sí que son métricas, pues que en conjunto muy potentes y muy positivas, pero luego cuando entramos en criterios más de estilo, incido muchísimo en que el dato describe y no tiene por qué ser bueno ni malo, hombre. Que no te marquen goles y que marques muchos goles son datos evidentemente buenos y malos, pero como siempre vamos un poquito más allá, dejamos muy claro que son datos descriptivos. Ahora que hablábamos de otros equipos, Sara, ¿cuál es el equipo que se puede asemejar en cuanto al juego, en cuanto a esos conceptos más al Barça de la Liga? ¿Cuál es el equipo que juega de una forma similar a la de Hansi Flick? Mira, muy buena pregunta. Fíjate, nos da tantos registros diferentes el Barcelona, porque tampoco es habitual hablar de esta entereza defensiva, de esta entereza ofensiva, siempre hay otros equipos que se meten entre medias. Me vais a ver tocando la pantalla o en algún caso, bueno, pues veréis que miro. Entonces, si hablamos de lo ofensivo, ¿de acuerdo? En esta eficacia tenemos muy cerquita al Villarreal, por supuestísimo al Real Madrid, pero un equipo que muchas acciones que tienen que ver con el trato del balón y cómo se trata el balón, la salida de balón, un equipo que está siempre cerquita es el Elche, y me gusta mucho, ¿no?, destacarlo porque no digo que seamos parecidos, ni mucho menos, pero que hay muchos datos muy curiosos en los que vemos cerquita al Elche. Sin embargo, si nos vamos al aspecto defensivo, los dos equipos que os he mencionado en la contención defensiva que tiene más cerquita el Barça son el Athletic Club y el Getafe, y después el Rayo Vallecano, para que os hagáis una idea de que cuando el dato entra en bisturí, nos da registros que yo siempre digo muchas veces, cuando alguien me da un dato digo sí, pero con o sin balón, ¿no? Porque a mí las altas intensidades me interesan en qué, para recuperar o para trabajar con el balón. Entonces, diferenciando estas dos fases del juego, vemos similitudes tan curiosas como estas. Luego hay mucha variedad. Este año yo creo que hay mucha variedad. Vemos equipos que sorprenden mucho, ¿no? Porque cuando ya nos metemos en la calidad de la posesión, ¿no? ¿Qué equipos son los más peligrosos? Muy cerquita de Barcelona, muy cerquita está el Real Madrid, y luego muchas veces vemos al Betis cerquita de ellos. Con lo cual es curioso. No es una respuesta que en dato exacto te pueda dar, pero me parece muy bonito pues diferenciar, ¿no? Diseccionar estos dos facetas del juego. Bueno, de hecho, mucha gente dice que de Sarabia se puede postular a futuro como un futurible en el banquillo del Barça, porque sí, porque comparte mucho, ¿no?, del estilo Barça. También tengo por aquí apuntado dato de equipo con más ritmo de circulación, con más pases por posesión y con más pases por minuto. Lo cual, a ver, tampoco sorprende, porque entiendo que esto a lo largo de los últimos 15 años sería el Barça top 1 o top 2, ¿no? Pues sí, pero hay una cosa con el Barcelona que es muy prototípica. Nos hemos acostumbrado a dar por hecho que el Barcelona es el equipo ya no solo con más posesión, ¿no? Nosotros yo creo que ya dentro del término posesión que podemos comunicar en pantalla cada semana tenemos más de 20 términos que tienen que ver con la posesión. Entre ellos los más bonitos son para mí los que has dicho, ¿no? A los que podemos sumar jugadores que intervienen por posesión, etcétera. Y cuando hicimos el programa analizando a Xabi Alonso, que no recuerdo si fue en jornada 3, 4, creo que fue el Real Madrid el equipo que más pasaba el balón y además lo que más jugadores hacía que interviniesen en cada posesión, ¿de acuerdo? Con lo cual
damos por hecho siempre el San Benito de que la posesión es solo del Barcelona y aunque a la larga acaba poniendo ese estilo encima de la mesa, el año pasado con Hansi Flick vimos matices que no solo tenían que ver con la posesión y vimos más de juego directo que este año. Y me reitero, a principios de temporada no era el Barcelona el que copaba todos esos tops en posesiones, que bueno, que en este caso sí, pero hemos visto un Real Madrid inicialmente con muy buenos datos también en posesión, y nosotros tenemos eso que es, de verdad, que al final mi mente, aunque para mí el fútbol obviamente es una pasión, me he acostumbrado a verlo posteriormente con un informe y te sorprendes porque das por hecho que hay matices que son de cada equipo y dices, ojo, que de repente tenemos aquí un Elche que de repente te presiona con 5 efectivos por fase defensiva, que te hace una posesión con tiralíneas que se asemeja al Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito que me permite mi trabajo. No es que no me sorprende nada lo que has dicho de Xabi Alonso, porque yo en el Leverkusen lo he visto cuando ganó la Liga, fue un equipo de posesiones bellas. Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un equipo de fútbol en vivo como aquel Leverkusen que se juntaba en corto con Xhaka, con Palacios, con Wirtz. Era de verdad bonito de ver y no me sorprende nada ese dato y por lo tanto me alegro de que lo hayan echado, porque yo creo que Alonso era un técnico muy, muy... Quizás a lo mejor, si lo piensas fríamente, con esa idiosincrasia que tiene el Real Madrid, de otro tipo de juego que a lo mejor no es el del Barça, a lo mejor ahí chirriaba un tipo como Alonso, no lo sé, esto tampoco lo quiero meter aquí en un aprieto a Sara, es una opinión mía, y a lo mejor por cómo es el Madrid, un Alonso a lo mejor no pegaba, y por eso está fuera, y pegaba más un Arbeloa o un Ancelotti, otro tipo de gestor, pero Alonso, la propuesta futbolística de Alonso, lo que vi en el Leverkusen, yo creo que este hombre lo va a hacer bien donde vaya, no sé si irá al Liverpool, si irá a otro equipo, pero es que su idea de fútbol es asociativo, es que es la realidad, él lo ha mamado también, cuando era como jugador, con la selección española, lo tuvo a Guardiola como entrenador, es lo que le va a él. Pero bueno, dejando a Madrid y a... Fíjate, ahí por una cosa súper rápida, yo creo que el entrenador tiene que, por supuesto, transmitir o imponer su estilo, pero creo que para mí la clave es adaptarte a los jugadores que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que de inicio yo sí que vi un equilibrio muy bonito entre lo que él proponía y lo que le daban sus jugadores, con sorpresas como esa erupción de Gonzalo, ¿no? Como cositas que sí que veíamos. Entonces, yo creo que de inicio yo sí que sentí ese equilibrio. Luego se fueron haciendo más complicadas las cosas, pero hay datos muy bonitos que Xavi dejó muy bien colocados, y yo creo que se van manteniendo. Y muy rápido quería decir, para no salir del bloque del equipo, que además de los datos que hablábamos, mira, en la media de jugadores que intervienen por posesión, no solo para que muchas veces hablamos del Barcelona con cantidades de posesión, pero en los jugadores que intervienen en ella, pues el Barcelona es top 1, el segundo es el Real Madrid, ¿no? Para que veamos cómo ese sentir de que las posesiones son largas en ambos equipos y intervienen muchos actores en ambos equipos, están ahí muy cerquita, porque sobre todo para que intentemos romper ese estigma que tenemos en la cabeza, que no, que el Barça es el de la posesión y el Madrid el que tenía más porcentaje de éxito en ese momento a portería después del Clásico, que hay datos muy sorprendentes en los que están muy cerquita el Madrid y el Barcelona. Tony, te hago una pregunta, Sara evidentemente lo sabe, y como tú viste el vídeo, pero a lo mejor se te ha olvidado el dato, ¿en qué zona del campo, desde qué zona del campo crees tú que viene el mayor número de pases que generan remate en el Barça? Te lo digo para que tú ya pienses qué zona puede ser del campo y que ya pueda... Sí. Vale, yo creo que desde la zona de Lamine Yamal, desde el extremo derecha, creo, no recuerdo el dato, vi el vídeo, pero no recuerdo el dato como tal, pero vaya, intuyendo un poquito cómo juega el Barça, me parece que muchos pases llegan desde allí, no lo sé. Bueno, te pongo el dato en pantalla, a ver si lo puedo compartir por aquí, que estoy compartiendo. Ahí está. Mira, ahí tienes la gráfica, que más o menos se ve, para que veas, A mí también me sorprendió el dato cuando lo contó Sara en el vídeo, de que la mayoría de pases que generan remate vienen del centro. A ver, que es el Barça sí, que junta mucha gente por dentro, evidentemente, con Pedri focalizando mucho, pero Sara, también este dato tiene su interés, ¿no? De que veamos un 72%, hay un 41% ahí que aparece en ese vértice. No es porcentual, es cantidad, pero vamos, que Vale. podría serlo. Vale. Sorprende, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que pues tú vas con una idea en la cabeza y lo habitual es que cada semana, analizando desde el Alavés al Elche, te llevas sorpresas, y para mí esta fue una sorpresa. Yo estaba convencida que iba a haber un grueso de juego en esa banda derecha, en esa frontal de área, y aunque hay muchísima cantidad también, vemos que el centro del campo está muy bien trabajado también. Obviamente lo primero que piensas es en Pedri, pero al final son tantos los jugadores que tratan bien el balón en el Barcelona que, aunque la supremacía en esa banda es de Lamine indudablemente,
luego tiene que llegar el remate, ¿no? Entonces vemos las zonas de nacimiento, pero si te fijas ya en esa zona derecha del área, ahí es donde la supremacía con el centro y con la otra banda es bestial. Y es que Lamine siempre tiene un último un pasito en el que habitualmente esa generación de remates se mete en área, ¿no? Muy al límite. Entonces yo creo que para mí el dato top, aunque el que me sorprendió es el 72 que veis, el 41 ese cerquita dentro del área, perdón, es el que a mí me llamó la atención. Eso para la gente que lo está escuchando y no esté viendo el vídeo, pues que se ponga el vídeo y lo vea, porque el centro, digamos, del ataque y el 41 que dice Sara, que es el número total, es ya dentro del área, pero por el sector de Lamine Yamal, que se junta con un 25 y un 37, que está al lado también 72, que es muy parecido al 38 que está por el otro lado, pero el 72 que aparece ahí en pantalla es el centro del ataque. Pero Lamine Yamal, para hablar ya de lo individual, Sara, tenemos que hablar de Lamine Yamal, porque claro, Sara, Lamine Yamal, es que los datos que a cada cual más dato que te vuele la cabeza, porque hablamos de un chico de 18 años, por darle contexto, ¿no? Ya que estamos con el contexto, son 18 años asumiendo responsabilidades sin miedo, pero los datos de regates, es que, como decía bien tu compañero, es que mirando incluso jugadores con menos regates, que a lo mejor tenga mayor número de eficacia en el regate, es que incluso así está por encima de todos, pero con mucha diferencia. Sí, a ver, el dato de regates de Lamine es abrumador y muchas veces, depende del proveedor, tenemos la duda entre qué es conducción y qué es regate, ¿no? En este caso da igual, porque también en conducciones se suma el regate con Lamine, ¿no? Son datos excepcionales de jugador valiente, de jugador que encara, de jugador que busca romper línea con un cara a cara totalmente frontal, ¿no? Y es un dato muy bonito de visualizar en directo en un partido en el que Lamine está jugando y de ver después. Y fíjate que Vini está muy cerquita con un dato excepcional, que Mbappé lo tenemos también muy cerquita. Y siguen siendo datos brutales, porque la efectividad de Mbappé está muy cerquita de la de Lamine, pero es que la cantidad total de regates intentados es bestial. Sí, Tony, a ver, esto no sorprende por el tipo de jugador que es Lamine, pero cuando uno mira los datos y el éxito en los regates es que es alucinante, ¿eh? Lo que sorprende es que esto lo esté haciendo con 18 años y que ya lo hiciera el año pasado con 17. No sé las estadísticas del año pasado cómo serían, pero es espectacular que con 18 años tenga ese porcentaje de éxito, esa capacidad que ya mencionó Xavi Hernández de tomar la decisión correcta en el momento oportuno, siempre toma la decisión correcta Lamine, que es lo que se ponderó cuando debutó con 15-16 años y que lo mantiene. Es que es un porcentaje altísimo de éxito, un 49% prácticamente, es algo espectacular, intentándolo tantas veces. Y a mí me falta Jan Virgili por ahí. Querría saber dónde está Jan Virgili. Me gustaría saberlo, un jugador que me encanta y que también lo intenta muchísimo. Y Hassan me parece también descomunal, un 48% en un Oviedo que tiene, bueno, pues al final una capacidad de realizar juego muchísimo menor que la que tiene el Barça. O sea, que son muy buenos datos de Hassan del Oviedo. Lo bonito que tenemos con los datos es que es tan habitual encontrar nombres que rompen cualquier tipo de idea que tienes en la cabeza. Yo recuerdo el año pasado, yo soy pucelana y muy del Pucela, y el año pasado teníamos al equipo deshecho prácticamente en febrero, y tú veías las acciones de alto impacto, veías las conducciones de alto impacto y veías conducciones que rompían líneas, y Raúl Moro estaba en un nivel puntero de la liga, con nombres excepcionales como los que igual estamos viendo ahora, con lo cual el dato tiene ese factor sorpresa que te hace valorar muchas veces jugadores que, bueno, pues que puedes no tener en el radar, ¿no? Pero poniendo de nuevo el foco en lo de Lamine, pues es que es una locura. Es que no tiene mucha comparación, lo decíais, su edad y también su criterio posicional. Creo que no es fácil colocárselo bien que se coloca él cuando es un jugador que ya está modulando de antemano cómo se va a colocar la defensa rival, y es un jugador, yo creo que al que ayudan también sus compañeros, porque tiene tanta artillería el Barcelona arriba que por mucho que se distribuyan esas marcas los rivales, nunca puedes tener el 100% de la atención en todos ellos, y cuando uno nos hace daño pues llega el otro y construye. ¿Cómo lo vemos evolucionando? Porque a más es difícil que pueda ir, ¿no? Bueno, yo creo que Lamine ahora mismo se está desenvolviendo en un contexto muy concreto. Él está creciendo como jugador y yo creo que uno de los éxitos de Lamine va a ser la constancia, porque ya está rozando la élite, ¿no? Hablando de datos, pero seguro que luego nos da registros más bonitos incluso. Y también tendrá que adaptarse, porque ahora el Barcelona tiene una forma de construir muy concreta en zona frontal.
y pueden pasar 5 años que sigan el Barcelona y que el equipo construya de otra manera, que llegue un entrenador, si no siguiera Hansi Flick, que no tuviese una línea defensiva tan atrevida, tan alta, que el día de mañana se genere con una pareja de centrales que igual no dé ese registro, entonces él también tenga que modular su posición, ¿no? Como hemos visto jugadorazos, me ha venido a la cabeza bote pronto Fede Valverde, que ha sabido perfectamente acompasar al equipo con unos sistemas defensivos y con otros, ¿no? Atacando muy bien el espacio. Tendremos que ver cómo se adapta, porque sí que está claro que ahora mismo tiene un protagonismo claro en el juego que no creo que pierda. Entonces yo creo que está todo por disfrutar, no solo por ver, sino por disfrutar. Qué bueno eso que dices, Sara, de que Messi al final pasó de la derecha al centro, lo vimos ya como falso 9 ya prácticamente desde entonces. Claro, la evolución de Lamine aparecerá más por dentro, algunos decían terminará como delantero, algunos puede acabar como media punta, ha jugado ya con Hansi Flick como interior o como media punta y también lo hace bien. No podemos asignar tampoco una posición a la que lo veamos a futuro, sino a lo mejor un poco de todo, ¿no? Que parta de derecha, que aparezca más por dentro en otras ocasiones, o tú le ves ya, no sé, una evolución hacia delantero. Yo delantero no lo veo. Fíjate, yo hay una cosa con Lamine que no sé si te voy a hacer spoiler, pero cuando hablábamos de dónde nacen sus asistencias, los pases que generan remates de Lamine o sus conducciones que rompen líneas, voy a yo también cambiar de pantalla para verlo. Lamine tiene una capacidad, una trayectoria por banda, o sea, esos metros que en los que conduce el balón o en los que afronta ese regate están tan escorados a banda que creo que esos metros de más que tiene si accede por zona lateral, para mí aportan mucho al último tercio del equipo. Creo que si pasara a zona central tenía que modular todas estas cabalgadas que él hace con tanto espacio por delante, tendrían que ser muy diferentes, pero sí ha demostrado que es grande en el regate, ha demostrado que es top en pases en último tercio y es el top 1 en asistencias o casi el top 1 en asistencias, que no sé cómo queda con la actualización de gol, pues poco más se le puede pedir. Si su adaptación es a centro, que encima es un lugar en el que incluso puede ver más portería, veremos a ver cómo lo hace, pero no creo que se le resista a ningún contexto. Eso me gusta, ¿eh? Como frase para terminar es genial, la de Sara, no se resistirá a ningún contexto a Lamine Yamal. No creo, no sé, la verdad es que ahora es ilusionante. Hay una cosa que sí que quería decir, lo que a nosotros nos encanta, pues eso, pues mencionar más nombres y muy cerquita de Lamine en esas asistencias de gol. Por supuesto, Luis Milla, que lo está haciendo excepcional, pero está Arda Güler, y también vemos muy cerquita a Arda Güler en esa zona de pases en ataque, también con Vini. Lo digo porque parecen jugadores que no tienen nada que ver, pero en cantidad de registros, aunque parezca curioso, mira, ahí lo estábamos viendo, hay cantidad de registros en los que hemos visto a Arda Güler muy cerquita a Lamine, y me ha gustado mucho eso, porque dices, joder, tú lo piensas en frío y tampoco les asemejarías en determinados aspectos, y estos son los que hemos mostrado. Teníamos más en los que veíamos a Arda Güler muy cerquita. Lo digo como dato curioso porque me parecen dos jugadores a futuro con los que vamos a disfrutar como locos. Y ojito con Rashford, también esos datos, que aparece cuarto en asistencias y tercero en pases en zona de ataque, por delante solamente Pedri y Lamine Yamal. Y Rashford está un poco titular indiscutible de que son muy buenos números. Son muy buenos números, y en este tipo de dato, aquí sí que quiero ser tajante, este tipo de dato tiene mucho que ver con el estilo del equipo, igual que lo decíamos antes, el dato es descriptivo, tanto Barcelona como Real Madrid. En este sentido veis que bueno, luego está el caso excepcional de Luis Milla, ¿no? Que para mí es, si tuviese que destacar, ¿no?, en este tipo de fichajes de tipo fantasy, ¿no?, de coste-oportunidad, no tendría duda. Para mí Luis Milla es uno de los magos ahora mismo de la competición, pero centrándonos en jugadores del Barcelona y del Real Madrid, que son los que copan prácticamente estos tipos de ranking espectaculares de creación, tienen mucho que ver con lo que juega del equipo. Si el equipo amasa muchísimas posesiones en el último tercio, tiene la capacidad de generar muchísimo, y además juega mucho en campo rival, pues le permite que sus jugadores franquicia acumulen mucho estos datos. Y lo estábamos viendo con muchos del Barcelona, con muchísimos del Real Madrid también. En lo constructivo ya veíamos antes pues pinceladas del Villarreal, del Elche, ¿no? Pero muchas veces el dato responde a lo que quiere jugar el equipo, y cuando las cosas salen bien, vemos a esos jugadores que tienen la posibilidad de estar en ese tipo de rankings porque el equipo juega eso. Pues el dato hay que saber explicarlo, y Sara Calamaro lo explica de manera espectacular. Así que, Sara, ha sido un placer tenerte aquí. Te dejamos ya tranquila, que tienes tareas seguramente en casa. Así que, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y a seguir igual de bien con la Liga Beyond Stats, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Un abrazo. Gracias, chicos. Hasta luego.
Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Bueno, con tambores de guerra sonando, aquí seguimos en este 6x24 de Team Barça Podcast. Sara Carmona, que es una crack, y como habéis escuchado, bueno, un poquito de positividad, ¿no? Con datos del Barça que son los que son, ¿eh? No ha cambiado nada en Liga, el equipo sigue líder, y con datos que lo colocan, como ya habéis escuchado, como uno de los mejores en bastantes apartados, y un Lamine Yamal que, bueno, no ha tenido, podríamos decirlo así, como ninguno, su día ante el Atlético de Madrid. Por si lo enfocamos por ahí, a lo mejor, Gerard, Tony, el tema de Lamine Yamal, hoy era un día a lo mejor estos que tú dices, viene de marcar 5 goles en 5 partidos seguidos, ayudando al Barça a meterse en la final de Copa, a seguir ahí en el líder en Liga, y llega este partido, Gerard, y bueno, no sé cómo te ha dejado el partido a ti de Lamine Yamal en el Metropolitano. Es que hay un partido para mí antes y después del 2-0, te podría decir, porque en los primeros intercambios de golpes Lamine ha estado bien, lo que pasa que luego no ha tenido continuidad, el partido se ha ido al garete, ha jugado muchísimo a lo que ha querido el Atlético, ha jugado el Atlético prácticamente, y luego pues ya a Lamine no le han salido las cosas, pero las 2 primeras veces que ha encarado a su defensor le ha hecho un roto, y poco más. Es que tampoco ha podido hacer nada más el Barça. Con 0-0 o con 1-0 ha tenido un par de desmarques y un par de balones que, en vez de quererlos jugar al pie y cortitos, han intentado atacar el espacio, pues que claro, luego te das cuenta que no ha servido para mucho y que al Atleti ya le venía bien que el Barça hiciera eso, porque luego salía la contra y ya está. No hay nada más que añadir. Es que al final el partido se resume en eso, creo. Ya. Hablábamos muy bien, como se ha escuchado, ¿no? El otro día de Lamine, Tony, y claro, después 2 días después llega esto y te quedas un poco frío, ¿no? Sí, aunque he de decir que de los pocos que salvo del partido es a Lamine Yamal, que lo ha intentado. Sí. Y con eso parece que hoy nos tenemos que contentar, pero es que hay días que no sale nada, y días donde ni el césped te ayuda, ni el árbitro te ayuda, ni el poste te ayuda, ni el fuera de juego de turno te ayuda, y es como que, bueno, pues mira, casi mejor. Estoy ya, o sea, he empezado en Barrena y estoy remontando, como el Barça dentro de un mes. Hay días que es mejor que salga todo mal en un día que no 4 veces mal, ¿sabes? 4 veces cositas mal, que es lo que le está pasando al Madrid, que le está saliendo mal las cosas en días muy oportunos. Al Barça le está saliendo casi siempre bien, y hoy ha salido todo lo que podía salir mal, salía mal. Resbalones, Lamine Yamal se ha resbalado como 4 o 5 veces, algo ilógico. El césped del Wanda es algo también para que analicen desde allí, porque al final nosotros no vamos a volver a jugar allí. Bueno, no sé si nos queda jugar algún partido por allí, pero en principio no, ¿no? Uno de Liga. El de Liga. Uno de Liga. Bueno, pues lo sufriremos otra vez. Y salieron esta semana o la anterior, no sé si fueron Coque y otro de Coque y Griezmann, sí. Sí, rajando del césped, pero totalmente, bueno, una vergüenza absoluta. Algo, a ver, es obvio que el césped es el mismo para los 2 equipos, pero sí que es cierto que los del Atleti no se han resbalado prácticamente. Solo en la segunda parte recuerdo yo algún resbalón así tonto, pero es que el Atleti estaba tan bien que no se notaba. Y el Barça, como no sé cómo se dice en castellano, pero en catalán hay una expresión que dice: quan estàs de pega, fins i tot amb els collons enxupegues. Sí, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Sería un poco la traducción en castellano. Exacto. Entonces, claro, si ya estás mal y encima te resbalas... Sí, es verdad que el césped es para los 2 equipos, y esto es algo que yo lo llevo escuchando desde que jugaba en tierra, con 8 años, para los 2, pero siempre el campo penaliza más, o el césped penaliza más al que más propone. Siempre. Y en este caso el Barça era el que proponía, y el Atlético de Madrid pues jugaba a lo que juega el Atlético de Madrid, que necesitas mucho menos césped, mucho menos pie
para poder hacer eso. Manuel Ozores por aquí dice: buenas team, partido desastroso de todos la primera parte. En la segunda, cuando empezábamos a despertar un poco de la pesadilla, llegan 10 minutos de VAR para ver un fuera de juego surrealista. Y por aquí dice el amigo Sergio: es verdad, es que no solo entramos en el correcallas del Atlético de Madrid, entramos en la mierda del árbitro y de los jugadores del Madrid y el Barça. ¿De Madrid? Bueno, sí, vale. Entiendo, sé que lo quieres decir. Y el Barça jamás ha sido bueno en eso. Siempre ha pasado lo mismo. Es cierto que no es un equipo del Barça de protestar, de hacer un juego barrio bajero, sucio. No sabe hacerlo y la realidad, tener jugadores cancheros, pues a lo mejor faltaba eso. Rafinha, que es un poco más canchero que otros. Fermín se le ha visto picado en algunos momentos porque también es un jugador de mucha sangre caliente, pero ha faltado más esa tensión, ¿no? En un día como el de hoy. Pero es eso, al final, en el fútbol, como diría que se gana o se aprende, ¿no? Si ganas bien, si pierdes, tienes que aprender. Y esto al final no deja de ser un aprendizaje de la hostia, con perdón, para lo que queda de temporada, porque en Copa son 20 días, pensar en esa remontada es muy bonito, evidentemente. Si se remonta, imaginad, ¿no? Qué auténtica locura. Y si no, pues bueno, tienes Liga y tienes Champions, y en la Champions ir con esta lección aprendida. Porque, como bien decía mucha gente por el chat de WhatsApp de los Premium, esto es una cosa que venía ya avisándose de, ojo a la defensa adelantada, ojo a escenarios de cuando te generan tanto, que al Barça le generan equipos en defensa. Ha habido un Joan García que ha tenido días de muchísima inspiración. Es la realidad, arriba tienes potencial para marcar goles, pero atrás también te generan. Cuando viniese un equipo en Champions, un Arsenal, un City, un Bayern de Múnich, etcétera, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo de hoy te enseña lo que va a ser, y esperemos que sea, porque en el sentido de que lleguemos a octavos, a cuartos, a semis de Champions, si se quiere llegar lejos en Champions, lo de hoy no puede ocurrir, Gerard. Lo de hoy es como el decir, señores, esto que sirva de lección y que, bueno, que a partir de ahora salgamos en los partidos con una tensión diferente a la de hoy, para empezar. Sí, el partido de hoy demuestra dos cosas que se le veían al Barça o que se le intuían al Barça, pero que por suerte no se estaban viendo tan claramente. La primera es que defensivamente el Barça no está bien y lo solventa con el tremendo caudal ofensivo que tiene. Se vio, por ejemplo, el día de la Real Sociedad, que el día que por mucho que generes y por muy bien que estés arriba no entra la pelotita, el rival casi con nada te hace daño. Y luego que quizás fruto de esto, el Barça ahora mismo no está para ir con... Después de cómo se compitió el año pasado, yo creo que en Europa, yo creo que el Barça está un pasito por detrás. Y que el nivel es muy bueno, pero la sensación que transmite el equipo es, vale, sí puede plantar cara, pero quizás no le baste. Y contra el Copenhague te bastó para resolverlo, para poder remontarlo. Ha habido algún partido de Liga o incluso en la Copa que se ha visto que el Barça en la primera parte iba un poco más a verlas venir y al final con meter un poco una marchita más lo ha podido arreglar. Esto es una cosa muy del Real Madrid. Uh-huh. Y hoy es un partido en el que si no estás bien y enfrente tienes a un rival con cara y ojos, pues esto sale a la luz. Y luego déjame volver un momento a lo del gol anulado, porque creo que ahí es un momento en el que el Barça sale bien en la segunda parte y sigo sin entender el gol anulado, porque en el momento en el que chuta Fermín desde fuera del área, el defensa del Atleti está muy por detrás o bastante por detrás tanto de Lewandowski como de Cubarsí, y luego en el momento en el que le rebota la bola a Lewandowski, creo que Cubarsí sigue estando por detrás del balón. Entonces, yo no sé en qué momento han cogido el fuera de juego. Porque si la imagen con las líneas es de cuando dispara Fermín, ¿quién es el que está en fuera de juego? No es cuando dispara Fermín. No es cuando, claro. Lo que han sacado es cuando le toca la rodilla a Lewandowski. Sí. Pues yo ahí no he visto el balón, o no lo veo claro. Entonces, parece ser que le toca la rodilla. Yo creo que sí que es fuera de juego. Fíjate lo que te digo. Creo que cuando tocan la rodilla de Lewandowski, el pie de Cubarsí está un poquito adelantado. Una uña, pero Tony. Estoy leyendo una uña. Una uña, vale, perfecto. Ya, pero es que este fútbol moderno de mierda que nos han impuesto, una uña es fuera de juego. O sea, es así. El CTA explica el fallo.
de la tecnología como el del fuera de juego semiautomático. Dice que en el transcurso de dicho análisis del fuera de juego se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos al detectar una situación de mucha densidad de jugadores. Por eso han tenido que hacer las líneas de forma manual y así han decidido que era fuera de juego. Porque como había tantos jugadores por medio, el semiautomático se ha vuelto absolutamente loco y dos señores que están allí con dos medianas en medio han decidido que esto era fuera de juego después de 7 minutos. Una absoluta vergüenza. Si el semiautomático no es capaz de ver que eso es fuera de juego, no hay dos señores que tengan que estar 7 minutos con el juego parado, porque eso te desequilibra a toda la segunda parte. Es decir, te frena durante 7 minutos el inicio de la segunda parte, que el Barça salía en tromba a intentar remontar. Y te estás 7 minutos donde, como ha comentado Juanma al principio, tienen que sacar balones para que vuelvan a calentar los jugadores. Sí, sí. ¿Cómo te enganchas otra vez al partido? Es vergonzoso que esto ocurra en una liga o en una copa de primer nivel. No, es lo más Mira, vergonzoso. El arbitraje en Inglaterra no es el mejor arbitraje del mundo, pero entendieron una cosa, y es que se debe favorecer al espectáculo. Y si una decisión tiene que alargarse demasiado, no se alarga. Y prevalece lo que se ha pitado en el campo. Y si una situación no es lo suficientemente clara, pues prevalece lo que se ha pitado en el campo. ¿Qué es lo que pasaba cuando no estaba el VAR? Que el VAR está para ayudar en lo que pueda. Pero lo que no podemos hacer o lo que no se puede hacer es dejar que el partido muera allí. Porque ya no es solo el enfriarse, es que rompe completamente el partido del Barça, tanto si es gol como si no. Porque tú imagínate que están ahí 7 minutos revisando para que luego el marcador suba el gol al marcador, y siendo el Atlético como es y el Metropolitano como es, eso hubiera sido peor. Sí. Casi mejor que no hubiera sido gol y que no se hubiese revisado. Porque es que estarse ahí 7 minutos... No, es lamentable. Esto en Alemania, ya lo conté en otra ocasión, cuando se instauró el VAR, que fue de las primeras ligas en Europa que lo hizo. Han ido evolucionando mucho y sobre todo se insistía en que las decisiones tienen que tomarse lo más rápido posible, reducir lo máximo posible el tiempo en tomar una decisión, y lo último que se ha hecho, que está ahora haciéndolo el fútbol alemán, es que el colegiado en un partido diga por megafonía cuando se toma una decisión, qué decisión es, ¿no? Que lo diga verbalmente, ¿no? Eso en España de momento parece que no va a ocurrir, y veremos si algún día quitan el VAR, ¿eh? Que yo no lo descartaría si se siguen tomando o malas decisiones o sigue fallando el VAR o el semiautomático. En fin, yo no descarto que esto ocurra algún día, que sería una pena, porque esto al final lo tiene que hacer más justo el fútbol, ¿no? Yo no me jode tanto el fuera de juego como lo de las entradas de Julián, por ejemplo. A mí el fuera de juego, bueno, si es una uña, pues mira, te la comes, ¿no? Porque si te ocurre, si es al contrario, siempre lo digo, ¿no? Si es al contrario, ¿qué diríamos? Si es una uña, pues venderíamos que es una uña, ¿no? Cuando en tu contra te jode, pero lo de las entradas es que al final también refuerza. Lo decía Flick también, se molestaba mucho Flick, sobre todo con el tema ese, ¿no? De que es una amarilla que a Juliano lo condiciona todo el partido. La misma que a Llorente, ¿no? Y eso sí que es importante. El árbitro quiere intentar que el partido pase un poco, ay, que no me supere el partido, no voy a empezar ya a sacar amarillas porque se me puede ir de las manos. Pues no, si es amarilla, amigo, y la sacas. Y no la saca. Y eso refuerza al Atlético en su fútbol y al Barça pues lo penaliza. A ver, Martínez Munuera, aunque se haga el tonto, no lo es, os lo aseguro. O sea, ya sabe que va al Wanda Metropolitano y sabe que el Atlético de Madrid los primeros 20 minutos va a ir a rascar. Porque eso lo saben todos los árbitros que van al Wanda Metropolitano, y más en un partido tan caliente como este. Los primeros 20-25 minutos el Atlético de Madrid va a rascar. Entonces tienes dos opciones de tomarte el partido como árbitro. Es decir, bueno, les dejo hacer lo que quieran y luego a partir del minuto 30-35 empiezo a sacar amarillas, que es la actitud de cobarde que tienen la mayoría de árbitros españoles, o... Oye, primera entrada que vea que es amarilla, me da igual que esté en el Wanda, me da igual que esté el Cholo chillándome y me da igual la madre que los parió a todos. Saco amarilla si la entrada es de amarilla. Pero Martínez Munuera, una vez más, ha demostrado que es un cagón. Y lo lleva demostrando toda la temporada, porque no es la primera que nos hace. Entonces, ha ido al campo del Atlético de Madrid a intentar contentar a su querido Cholo. Bueno, es una manera de verlo y seguro que coincide mucha gente que escucha a Tony con él. Yo insisto, creo que lo de las entradas hay que intentar que pues, sobre todo porque al final es que pone en peligro el físico de los jugadores. Es que una entrada como la de Juliano, esta última que le hace a Valde, es que es a la altura de la rodilla. Es que le pilla la pierna apoyada y le destroza la carrera. Por suerte no se la pilla apoyada, pero es una entrada temeraria
que debería por lo menos ser revisada. Es que, insisto, no he visto ni una sola repetición. Sola la primera que pusieron y a partir de ahí no se ha visto nada más. No ha habido un VAR que diga, ojo, hay que ver esta jugada. Nada. Con la de Eric García no lo han dudado. Han ido a verla y lo han expulsado. En fin, es una disparidad de criterios que a mí eso me toca un poco la moral. Dime, Gerard. Que en la entrada a Balde, una repetición ya ha sido suficiente para ver que va con la plancha en la tibia, pero es que la jugada esa viene de una posible falta que pide Giuliano. Sí. Y se le ve, es una entrada de revancha, es que es una entrada de mala persona, es que no hay más. Él se queja de un empujón que pide que sea falta y ya se ve, porque todos hemos tenido reacciones así, que se levanta y se ve que va a ir a hacer daño al primero que encuentre. Y luego, lo decía Tony, lo decías tú, es como lo de, no, es que toca balón, ya, pero si le ha roto la pierna, ¿qué tiene que ver el balón? Está claro. Pues si es amarilla, es amarilla. Y hay que castigarla. Y si no es la primera o la segunda, la tercera. ¿Que la han hecho 3 jugadores distintos? Claro, porque echa la ley, echa la trampa. Y eso ya lo hacía Mourinho. Hago 4 faltas duras con 4 jugadores distintos y como es la primera de cada jugador, no le sacan amarilla. Pues no, porque todos son del mismo equipo. Y si mete un gol Griezmann y en el marcador pone Atlético de Madrid 1 y no Griezmann 1, pues la amarilla es lo mismo. Es la idea con la que sale el jugador. Y con la que sale el equipo, perdón. Y ya está. Y luego, Totalmente. Es verdad que es una amarilla clarísima, pero estaba viendo el partido con mi padre y le he dicho, no te preocupes, la primera amarilla del partido será para el Barça. Es verdad que 100%. es una amarilla de aquí a Cancún Sí. y volver, pero es que se olía por lo que decía Tony, porque sabe que si no se le va a echar la afición y el cholo encima y es que el criterio, es el criterio y la forma de arbitrar, porque al final lo de la línea, mira, te jode si la uña te favorece o no, pero lo del criterio es a mí lo que más me duele, lo que más me saca a mí de quicio. Son muy malos. Perdonad si algún árbitro nos escucha, pero el nivel del arbitraje en la élite en España es lamentable en comparación con otras ligas, ¿no? También es por tema cultural, entiendo. Los árbitros no hablan, no dialogan, no se comunican. He visto un vídeo hace nada de la cámara en el pecho del árbitro en un partido de Premier y da gusto ver cómo dejan jugar y cómo habla con los futbolistas y cómo se comunica. Es otro rollo distinto. En Alemania se parece bastante a eso, pero España está muy lejos. Viven en una burbuja y se sienten atacados continuamente, lo cual es verdad también, porque en España a nivel mediático es un acoso y derribo continuamente con los árbitros, lo cual tampoco yo compro, pero el nivel es muy bajo. Pero bueno, ¿os atrevéis con los puntos? Porque estoy viendo que por Club TDP en Patreon nadie ha dado puntos, salvo una persona que ha entrado justo ahora, hace un minuto, Daniel Torres, que ha dado sus puntos, el único. El valiente. El valiente. Así que sí, le tenemos que dar, porque sería feo que un día dijéramos no hay puntos. No, tenemos que darlo. Así que venga, los puntos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, los puntos TDP, estaba por aquí revisando el último partido y se los llevó Rashford contra el Mallorca, los 5 puntos, pero en esta ocasión los 5 va a estar complicado. Yo tengo un nombre, ya lo habéis comentado antes, porque se podría salvar un poco de la quema, el bueno de Lamine. Os digo los puntos de el único que ha dado puntos de momento en Club TDP, que es el bueno de Daniel Torres, que él le da los puntos, los 5 a Lamine, dice el único que lo ha intentado en ataque. Eric 3, de los pocos que ha mostrado carácter atrás, y Casado 1. Se ha tenido que ir pronto por la tarjeta, pero el único que estaba tapando las rápidas transiciones del Atlético de Madrid. ¿Compráis lo de Daniel? Qué difícil. Ya. ¿Podemos, en lugar de 5-3-1, dar 3-2-1? En plan, como reducción de puntos. ¿Se podría mirar para las derrotas? Yo, a diferencia de... 3-1 menos 1. Mira, el -1 lo dimos contra el Chelsea, se la dimos a Araujo, recuerdo. En esta ocasión yo no daría -1, porque habría que dar muchos -1. Quizás hay que dar los 5, 3 y 1 para no liarla. Sí. Lamine, ¿no? 5 Lamine, yo por mí 5 Lamine Sí. seguro.
Sí, sí. Yo discrepo un poco, ¿eh? ¿Sí? Yo se los daría, ya lo diré, a Fermín. A Fermín. A mí Sí. no ha estado, es que no ha estado nadie bien, pero yo he visto un poquitín más acertado en alguna cosa a Fermín que a Lamine. Es verdad que Lamine toma mucho más riesgo, pero estoy ahí dividido. Yo con Fermín tengo un problema y es que cuando él juega como tercer interior, el interior más alto, digamos, le cuesta muchísimo la recogida, le cuesta muchísimo llegar a defender. Y creo que eso penaliza muchísimo al equipo. Yo por eso no le doy puntos. En este caso no le doy ni puntos, no que no le den ni los 3 ni los 1, sino que no le doy puntos. Es que está complicado, ¿eh? Vamos a tener que darlos. Muy difícil. Pero bueno. Es que si no, es que no van a quedar jugadores. Claro, sí. Sí, yo mis tres son para Cubarsí. Si os sirve de algo. Mira, sí. Es cierto que Cubarsí, incluso con el 4-0, la primera parte era de los poquitos que yo podría salvar del desastre que fue la primera mitad. Koundé y Valde superadísimos por fuera, aunque decía por aquí también Daniel en el chat de Club TDP que Koundé para una vez que salía concentrado en el partido, pero es que por fuera tanto Lukman le ha dado la noche a Koundé y Juliano a Valde, pero por dentro sí es cierto que Cubarsí, y mira que Cubarsí tiene algo que es que con los puntos está como enfrentado. Nunca se lleva puntos, creo que lleva 1 en toda la temporada y es un futbolista que este año no está brillando tanto como el año pasado. Pero yo creo que el estar fuera de su perfil, yo creo que no está cómodo esta temporada, y hoy sí que es cierto que lo he visto que se sentía superior en los duelos. Sí. Luego no ha llegado a taparlo todo porque tenía que estar tapando lo que dejaban sin tapar los compañeros, pero sí que es verdad que Cubarsí me ha gustado su partido, incluso a pesar de la expulsión, que ya quizás no hace falta hablar porque ya es otra vez enrocarse, pero a mí incluso el partido de Eric también me ha gustado. Sí, por aquí lo decía Daniel, que le da los 3 puntos a él. Bueno, si tenemos que cerrarlos, yo creo que 5 Lavín. 3, es que al final lo tiene que dar la gente de Patreon. No sé para qué lo damos nosotros, porque al final los que deciden son ellos. Y si solamente a ver los puntos de Daniel sería un récord negativo en la historia de los puntos en Patreon, porque siempre ha habido mínimo 10 personas dando puntos, que solo haya uno. Hombre, espero que la gente con el cabreo hoy se va a dormir caliente, mañana por la mañana en frío, pues a lo mejor da los puntos y hacemos un recuento en condiciones, porque hay que darlos, amigos, hay que darlos. O sea que no dejéis de darlos. Esto demuestra que realmente tu voto cuenta. Aunque pienses que no hace falta, tu voto siempre cuenta. Así que da los puntos, amigo y amiga. Hay que ir a las urnas. Correcto. Como las del Barça dentro de poquito, que por cierto, para la gente que nos apoya económicamente en Patreon, decirles que ya he vuelto a hablar hoy con Roger Vinton, que es un crack, que ha estado con anginas, el hombre, y que la semana que viene ya podemos grabar con él una charlita que va a ser súper interesante, en clave elecciones ya, a nivel contexto histórico, contexto actual. Roger Vinton, es que si no habéis leído este libro que tengo aquí en mi mano, los que nos ven ahora lo podrán ver, La telaraña azulgrana, historia de poder en el Fútbol Club Barcelona. Yo estoy ahora en el nuñismo, estoy leyéndome el nuñismo para llegar ahora al Elefant Blau, Laporta y el adiós del nuñismo, porque está súper interesante la cantidad de nombres, de datos, es brutal el trabajo de Roger Vinton y va a ser la persona ideal para que nos dé un poco el contexto general, histórico, de unas elecciones en el Barça que están a la vuelta de la esquina. En breve son recogida de firmas, después llegará la campaña electoral y el 15 de marzo, bueno, se irá a votar, que aquí yo no soy socio, lo tengo que decir, no soy socio. Tony, ¿eres socio? No. Vamos a quedar mal, ¿eh? Gerard, ¿eres socio? Quedamos fatal. Quedamos horrible. Pero bueno, tenemos un socio. ¿Esto lo puedes cortar? ¿Esto lo puedes cortar? Lo puedo cortar, pero lo voy a dejar. Pero no pasa nada porque Carmona, Andreu, claro. Ahora no sé si Gus, Raúl, hay socios. Hay socios. Yo he sido socio. Vale. Pero dejé de serlo. Bueno, la vida es así. La vida te lleva a otros lugares. Yo puedo decir que estoy en Alemania y a lo mejor pues ese socio es más complicado, para que ese socio estando en Alemania, en fin. No nos metamos en más jaleo. Soy peñista, ¿eso sí te sirve? Yo soy muy fan también de los peñistas, o sea que aquí, mira, por ese lado nos ganamos al respetable, pero bueno, los socios van a ir a votar y serán unas elecciones que esperemos que sean lo más democráticas posibles, cosa que no están siendo a lo mejor en redes sociales, porque es un auténtico vertedero lo que hay ahora mismo en redes sociales de un lado y de otro.
Pero bueno, ya iremos hablando más de elecciones, no os preocupéis, que haremos especiales en Club TDP, haremos alguna cosita en abierto también para vosotros. Y lo que viene ahora, porque tenemos que pensar ya lo que viene, que es prácticamente el lunes, a poder ser que sea mañana, para olvidar ya cuanto antes el 4-0 en el Metropolitano, lo siguiente es el Girona, y tenemos que hacer, porque Tony se lo ha currado hace nada, y estamos grabando esto casi 12 de la noche, es un crack, abrimos, por tanto, el retrovisor. El retrovisor de Tony Martínez. Pues sí, lo mejor al final es que ya hay un partido el lunes, que es un día también atípico para el Barça. Veremos cómo afronta este partido, que va a ser pues un encuentro contra un rival que no está en su mejor momento, por decirlo de alguna forma, con un jugador que podría haberse enfrentado al Barça si no se hubiera lesionado, como Ter Stegen. Porque, bueno, el Girona, Tony, a priori, de cara al lunes, aunque bueno, después del 4-0 veremos también cómo afecta esto al equipo estos próximos días, pero bueno, en 3 días prácticamente el partido. Así a priori, ¿qué te parece este Girona-Barça del lunes? Me parece buena noticia que sea el lunes para que tenga tiempo el equipo de, bueno, pues de encontrarse, de ver los vídeos que le tenga que poner Hansi Flick. Y he de decir respecto al Girona que nada que ver este Girona de la segunda vuelta con el Girona de la primera parte. El otro día escuchaba a Mitchell hablar que decía que durante las primeras 7, 8 jornadas la cagó por completo, decía esto literalmente, no daba una, no entendía a los jugadores que tenían la plantilla después de que le quitaran a medio equipo, y ahora sí está en un mejor momento, no en un gran momento, pero sí en un mejor momento, y pillamos al Girona más peligroso de toda la temporada, realmente. Bueno, pues mira, ya me preocupo. Bueno, le damos al dibujo. Al dibujo, Tony. ¿Cómo viene jugando este Girona que está mejorando, como dices? Sí, 4-3-3 clásico. Lo que ha cambiado es un poco la figura que tenía de Witsel como mediocentro defensivo por Fran Beltrán, que ha llegado del Celta, ha sido fichaje de este invierno, y están jugando con 3 jugadores en el centro del campo muy jugones, que son Iván Martín, Fran Beltrán y Tomás Lemar, que está enchufadísimo. Un Tomás Lemar que no lo veíamos así desde los inicios con el Atlético de Madrid, está irreconocible, desde luego. A poco que haga una buena final de temporada, bueno, puede dar el salto a un equipo Premier, igual que el bueno de Mitchell, que creo que al acabar la temporada también va a pegar el salto a la Premier. Anda. Bueno, pues le damos a puntos fuertes y débiles. El centro del campo que decíamos lleno de jugones y al entrenador. Mitchell tiene la capacidad de poder hacer daño a cualquier equipo, aunque el año pasado con mucho mejor equipo no le hizo daño a ninguno de los grandes, pero yo creo que estaban concentrados en otra cosa y este año están jugando a otra cosita, están jugando diferente a lo que jugaban el año pasado y creo que sí que le pueden meter mano. Entonces, para mí el punto fuerte es Mitchell. Y el punto débil, el punto más flojo que tiene el Girona es un jugador como Alex Moreno, lateral izquierdo, que está haciendo una muy buena temporada, pero que llega lesionado y creo que por ahí puede sufrir bastante en defensa con Vitor Reis, con Blin, que es un jugador muy, 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 muy lento. Puede sufrir muchísimo el Girona. Bueno, han pasado cosas, desde que el Girona nos ganó, no sé si fue 4-2 en Girona, también ganó el Montjuïc por 2-4 o algo así, que desahució prácticamente a Xavi. Ha cambiado mucho, pero Gerard, así a priori, ¿qué esperas de un partido el lunes? Que también es una cosa muy rara en el Barça. Hace tiempo que no veíamos un partido el lunes del Barça. ¿Tú qué esperas? Reacción que se intuye del Barça, pero ¿se puede uno preocupar de lo que pueda plantear el Girona? A ver, yo creo que puede ser un partido contexto similar al del Elche, porque quizás nos vamos a encontrar a alguno de los pocos equipos en la liga que, sobre todo por la mentalidad de su entrenador, no va a plantear un partido contra el Barça de estar encerraditos atrás, y creo que el Barça va a tener un poco más de espacios para poder atacar. Y sí que es cierto que ofensivamente el Girona, sus delanteros no son lo que más brilla del equipo, pero sí que es cierto que con los jugones que tiene el centrocampo que decía Tony, si el Barça no ajusta bien, quizás sí que puede dar algún susto. Y me gustaría, porque creo que ha estado lesionado y es posible que vuelva a jugar, pero me gustaría, sobre todo, para ti, Juanma, que vuelva Unai a jugar con el Girona. Pues mira, me encanta Unai, que se lesionó en la última Copa África y no pudo jugar el tramo final. Es un pelotero, el mundial que hizo en Qatar fue una cosa de locos. ¿Juega Unai, Tony, o no? En principio no, sale de una lesión y tendrá minutos, casi seguro tendrá minutos.
pero no creo que salga de titular. Bueno, Unai no es la estrella y ahora vamos con La estrella. ¿quién es la estrella de la Girona? Puede ser Unai. Puede ser Unai la estrella, puede ser Echeverri, que a pesar de que no ha entrado bien, ha vuelto, o sea, ha sido fichaje también de este invierno, pero me quedo con Iván Martín, que me parece un jugador tremendo, un jugador que con confianza y en un equipo grande podría, o sea, a ver, que a veces me tiro unos triples que me doy miedo hasta yo, pero Iván Martín en el Barça, bien rodeado de gente, no me parecería un jugador con el pie que tiene que pasara muy desapercibido, ¿eh? No tengo ni puta idea. Eso también es verdad, eso también es cierto. Bueno, nos queda todavía una cosita, que es el pronóstico de Kick-Tip. A ver qué le pones tú, Tony, al partido. Ahora 1-2 sufriendo mucho. Bueno. Pues después de un 4-0, yo quiero ver también la reacción del equipo el lunes. Contamos con victoria, porque si no sería ya, no para preocuparse, pero una derrota contra el Girona y que se ponga Madrid líder, por ejemplo, pues bueno, serían días muy complicados, pero esto puede ocurrir también. Estamos en febrero, es el mes siempre que se complica. Es como llega el momento ese de cuesta un pelín hacia abajo y después en marzo la cosa puede remontar hacia arriba. Yo espero que no se tuerza demasiado, que ganemos en Girona, ya veremos a partir de ahí cómo va todo. Y lo que vamos a ir haciendo es la despedida, porque al final queríamos hacer un programa un poco distinto, un poco más, freestyle, después de un partido como este, pero para ir cerrándolo y volviendo al partido contra el Atlético de Madrid y para animar un poco a la gente, se puede pensar, ya Tony ha dicho que sí, pero Gerard, ¿se puede pensar de verdad en la remontada en 20 días? Sí, claro que se puede pensar, y si estuviese Pedri, mucho mejor, y yo creo que estando ya Rafinha también, porque creo que son dos jugadores que le pueden dar al Barça lo que le ha faltado hoy, que decíamos, esta falta de carácter, de lucha, de levantar al rival 2 metros, que el Barça no ha podido hacerlo en la primera parte porque llegaba muy tarde a la presión, pero yo creo que le hacía falta hoy al Barça, como al comer, un jugador que dijera, oye, no llegamos, vamos a bajar un poquito, a juntar líneas, quizás no hace falta meter la línea defensiva atrás, sino estar juntitos, no vayamos como locos a la presión, vayamos a tener un poco el balón y a intentar descansar un poco con balón, que hoy el Barça no lo ha hecho, y si están jugadores capaces de hacer esto, que Lamine puede hacerlo también, pero otros jugadores como Pedri y Rafinha para mí son mucho mejores haciendo esto, obviamente el Barça tiene más posibilidades. El calendario es el que es, lo siguiente es Girona-Barça, después será un Barça-Levante, después un Barça-Villarreal, y después, a ver si tengo por aquí el dato, un Barça-Atleti. O sea que tenemos esos partidos antes de la vuelta contra el Atlético de Madrid y después ya vendrán los octavos de final de la Champions, previamente un Athletic Barça en San Mamés. O sea que la temporada se pone ahora bonita de verdad, Tony. Y tú ya, Tony, si lo dijiste al principio, tú estás convencido, ¿no? ¿No se te ha bajado la emoción de decir, no, yo veo ese 2-0 en el minuto 15 de partido en la vuelta en el Camp Nou? Yo lo veo, a pesar de que la manzanilla está haciendo efecto y tengo un sueño tremendo, ¿eh? Me he tomado una manzanilla para poder entrar aquí. Digo, a ver cómo calmamos esto. Sí, lo veo, pero lo veo por un motivo. Porque tenemos a Hansi Flick. Es verdad que vuelve Rafinha, es verdad que vuelve Pedri. Tenemos a Hansi Flick, un tipo que ha demostrado hoy que quiere la Copa. Porque en el minuto 37 no es nada fácil señalar a un jugador, sacarlo para sacar a otro delantero, que es lo que ha hecho con Casado, darle un abrazo y decirle, tío, lo siento, pero necesito ganar esta Copa. Y eso es una demostración al vestuario de que esta Copa no la va a tirar Hansi Flick. Yo creo que tampoco lo va a tirar, aunque esté centrado seguramente el equipo en la Liga y en la Champions, pero va a ser difícil que Hansi Flick con su equipo tire una competición, porque sería la primera vez que en eliminatoria, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que perdió Hansi Flick una eliminatoria de cualquier competición. Habría que remontarse al Bayern contra el PSG en aquella eliminatoria de Champions que no tenía Lewandowski en el partido de ida y cayó eliminado en octavos o cuartos de la Champions, pero no recuerdo yo últimamente perder muchas eliminatorias a Hansi Flick. Bueno, la Champions, contra el Inter de Milán, claro, el pasado año. La del Inter, sí. Inter que se escapó por ese último minuto. Pero bueno, lo veremos. Gerard, Tony, son las 12:12 de la noche, ya estamos en el viernes. Son pocos los programas que se han publicado en viernes en Team Barça. Creo que han sido, he mirado el dato y curiosamente no es el día que menos hemos publicado. El sábado y el domingo están por encima.
El viernes hubo una época en la que publicábamos todo el contenido exclusivo los viernes, o cuando una vez hicimos programa doble a la semana y uno caía el viernes. Pero bueno, hacía tiempo que no publicábamos uno semanal el viernes y estamos ya en viernes, así que esto era un poco de terapia de grupo relajada para que la gente tenga algo que escuchar el viernes a hacer tiempo durante el finde para que llegue el partido el lunes. Así que, Toni Gerard, que ha sido un placer y nada, nos vemos en el siguiente contenido, ¿vale? Pues un placer enorme, visca el Barça, y me voy a jugar un FIFA a estas horas porque es lo que toca para desconectar un poquito. Chao, Gerard. Yo me voy a dormir, pero que vaya bien a todo el mundo. Chao. Bueno, pues nos vamos en este 6x24 de Team Barça Podcast, también aquí en vivo con la gente que nos ha seguido en esta retransmisión, con pocas ganas, porque era la verdad, de hablar de fútbol, pero bueno, es lo que somos también, en las buenas y en las malas. Aquí estamos, así que nos vemos en el siguiente programa, que será, ya veremos, no voy a avanzar nada, si será el martes, el miércoles o cuando sea, aquí nos veremos. Así que nada, nos vamos, nos vemos en el siguiente contenido, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,